Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un webinar, bueno, un nuevo webinar de Grupo Aire Limpio. En este caso, este webinar es el de localización y diagnóstico de amianto. Y bueno, esta sesión nos la va a dar Paulino Pastor, Paulino Pastor, que es la persona que está aquí a mi lado en sus pantallas, es el director general de Ambisalud y director también de Axos, ¿no? Esa empresa que es una marca más del grupo Aire Limpio y que está muy relacionada con Ambisalud. Durante la presentación que va a hacer Paulino, pueden ir haciendo cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de duda que les surja y la van poniendo en el panel que tienen en un lado, y cuando Paulino finalice, pues yo le hago aquí mismo las preguntas y así nos las responde. De todas maneras, si en el momento no se les ocurre o se les ocurre pues dentro de una hora alguna duda o alguna pregunta, nos la pueden mandar por correo y yo se la hago llegar a Paulino y él se la responde. Como siempre, esta sesión se está grabando y a lo largo del día de mañana, pues le haremos llegar el vídeo a esta sesión. Así que, Paulino, yo me quito la pantalla y nada, te dejo que nos hagas Muy la bien, presentación. de acuerdo. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este nuevo webinar de Grupo Aire Limpio. Como comentaba Álvaro, todo lo que tiene que ver con amianto corre a cargo de Axos dentro del Grupo Aire Limpio. Axos es una marca que depende de Ambisalud y vamos a analizar el proceso de localización y diagnóstico de amianto, como ponemos en la pantalla. Este proceso está, a día de hoy, está regulado por una norma UNE, que la iremos viendo, algunos de los requisitos, pero bueno, voy a hablar de amianto en general y luego también hacer incidencia en un aspecto importante, y es que la determinación de amianto o la identificación de materiales de construcción con amianto también es un requisito de la certificación WELL, por ejemplo. Eh, bien, pues nada, empezamos. Vamos a hacer una primera introducción describiendo qué es el amianto, dónde lo vamos a poder encontrar, qué normativa tenemos en España al respecto, y luego, en el caso de que lo encontremos en un edificio, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, ¿qué hay que hacer incluso para investigarlo? Porque hay también una serie de requisitos. Bueno, el amianto es un mineral de origen natural, bueno, ahora lo vemos un poquito más. Son, desde el punto de vista puramente químico, son silicatos de hierro y aluminio, y ya su propio nombre, la etimología de su nombre, nos indica lo que es, ¿no? Amianto en griego o asbesto en griego también significa indestructible o inextinguible. En los dos casos ya nos está indicando cuáles son las propiedades de este material. Como decía, es un producto natural, se encuentra, o sea, se recoge de la naturaleza a través de minería, normalmente minería a cielo abierto, como se ve en estas fotografías, y lógicamente se extrae con toda una serie de precauciones. Aquí vemos pues cómo se humedece el terreno y demás para evitar una dispersión excesiva del producto, aunque algunos de los trabajadores, como se ve, no adoptan todas las medidas correspondientes, ¿no? Como decía, su etimología nos indica sus propiedades, ¿no? Es un material muy resistente a eh, altas temperaturas, resistente a la abrasión, incluso a los ataques químicos, sean ácidos o alcalinos. Y también se ve muy poco afectado, por ejemplo, por hongos u otro tipo de agentes biológicos. Va a resistir muy bien cualquier tipo de agresión de esta naturaleza, ¿no? Por eso se consideró un producto tan útil y tan importante, ¿no? No es un producto nuevo, ¿eh? Aquí lo pongo a modo de curiosidad, que ya desde hace
muchos años, miles de años, se han conocido esas características. Pues como os pongo aquí algunos ejemplos curiosos, ¿no? Se usaba como aditivo en cerámicas, en velas, en las velas en Grecia se metía como el pabilo, que es el que genera la llama. En fin, hay un histórico de uso de este producto a lo largo de la historia bastante extenso, ¿no? En los años iniciales de 1920, 1930, fue como una especie de boom en Estados Unidos sobre todo, y se utilizaba pues para todo tipo de utilizaciones relacionadas con protección contra el fuego o protección incluso también acústica o ante la protección térmica y demás, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, a esta persona alegremente con un spray echando el producto y obviamente respirándolo, lo cual no debía ser muy bueno para su salud, ¿no? Como curiosidad también, en las Torres Gemelas había toda una carga de amianto como material de construcción que obviamente cuando se destruyeron pues se convirtió en un riesgo ambiental para la ciudad de Nueva York, ¿no? Hay varias modalidades desde el punto de vista mineralógico em, que dependen de la forma de las fibras, serpentinas o anfíboles. Las serpentinas tienen una forma más, más serpenteante, valga la redundancia, y los anfíboles son como más rectos y más finos, ¿no? Eso también influye en el riesgo, ¿eh? Entonces, como serpentinas, el más típico es este que se llama crisotilo, y luego entre los anfíboles pues hay amosita, crocidolita y otros que son un poco más raros, estos tres últimos. Como decía, entonces, variedad serpentina tiene esa, aquí lo vemos en esta vista microscópica, que tiene una naturaleza como más ondulada. Las otras variedades como amosita, pues aquí se ve, son como agujas, ¿no? Claro, estas son bastante más peligrosas, primero porque al ser tan rectas, se orientan con el aire, con el flujo de aire en nuestra nariz y llegan mucho más profundamente hasta el pulmón. Igualmente la crocidolita amianto azul también tiene esa característica de ser muy recta y por lo tanto también tiene bastante peligrosidad. Luego las otras variedades, antofilita, actonelita, etcétera, son mucho más raras. De hecho, suelen presentarse más bien como contaminación de las otras variedades que de forma natural. Es raro estas imágenes que vemos aquí. La forma de utilizarlo pues es desmenuzarlo, convertirlo en un amasijo de fibras finas, como las fotos que se ven aquí, y esto se mezcla con diferentes productos. Se puede mezclar con cemento, se puede mezclar con otros tipos de materiales, ¿no? El crisotilo, que es la serpentina, este que tiene la fibra ondulante, es el menos peligroso. Se sigue produciendo amianto en muchos países, fundamentalmente Rusia, Kazajstán, China, Brasil está empezando a dejar de producirlo y se consume pues también en algunos países como los que vemos aquí, ¿no? También Rusia, China, India se consume mucho, etcétera. Brasil de nuevo está en el proceso de dejar de usarlo, México aún lo sigue usando un poco. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué nos importa el amianto, ¿no? Como un material? Bueno, al ser inhalado, lógicamente, esas fibras alcanzan el pulmón y nos pueden causar daños diversos. Aquí vemos qué tipos de daños. Puede causarnos asbestosis, mesotelioma o cáncer. Asbestosis, las fibras quedan recogidas en el pulmón. Aquí vemos unas fotografías del tejido pulmonar de personas que han fallecido. Eh, quedan recogidas dentro del pulmón. Las propias defensas intentan destruir
estas fibras, pero como su nombre nos dice, no son indestructibles y al final acaban por crear daños en los tejidos pulmonares, creando pues una situación de falta de oxígeno al paciente, ¿no? En ocasiones esta exposición puede dar lugar a una malignización sobre todo de la pleura, y ahí es cuando se produce un mesotelioma. Como veis, los periodos de latencia desde el momento en el que respiramos hasta que se produce la enfermedad suelen ser bastante largos. Y igualmente ocurre con el cáncer de pulmón, que también tiene periodos de latencia largos y son las fibras en los alvéolos las que acaban por provocarnos el cáncer. El simple hecho de la rotura que puede generar las fibras en las células hace que los alvéolos pierdan capacidad de intercambio de oxígeno, porque se producen microfisuras que acaban por cicatrizarse y ese tejido cicatrizado ya no intercambia el oxígeno correctamente como lo hace el tejido natural. Entonces, bueno, con todos estos daños que nos puede causar, ¿debemos tener miedo al amianto? Bueno, un poco de miedo sí, pero casi también, más que otra cosa, respeto, ¿no? No manipularlo de cualquier manera, como vemos aquí a estos señores, pues obviamente estas personas pues probablemente sufrirán daños en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, más que nada, respetar el material porque puede tener un impacto muy serio sobre nuestra salud. ¿Qué es lo que nos dice la legislación? Bueno, está prohibida la comercialización de los diferentes tipos de amiantos, todos los que hemos visto arriba, crocidolita, crisotilo, etc. Pero hay una salvedad y es, de acuerdo a lo que nos dice la normativa en España, que es que el material ya no se puede comercializar desde el 2021, perdón, no, estaba aquí. 2000, espera, perdón. Bueno, luego lo veo. Ya no se puede comercializar, os quería enseñar la referencia concreta, desde 2001, está aquí, perdón. Pero claro, nos dice que todo aquello que esté instalado puede permanecer hasta su eliminación o el fin de su vida útil, ¿no? La pregunta es cuándo acaba la vida útil, porque a veces me he encontrado cubiertas de fibrocemento rotas, pues yo qué sé, por una granizada, como la que tuvimos ayer en Madrid, y eso está lleno de agujeros y lo han tapado con cualquier cosa. Se podría entender que el material ha acabado su vida útil porque está roto, ya no, o sea, ya deja de ser útil, ¿no? No se puede reparar y sin embargo nos lo encontramos. Es todo también una cuestión de interpretación, pero yo entiendo que si un material ya no sirve, el mismo material ya no sirve, pues obviamente habría que retirarlo. La norma, el Real Decreto que tenemos y por el que nos debemos regir fundamentalmente es este Real Decreto 396 de 2006. Actualmente está actualizándose y van a cambiar algunos criterios, sobre todo criterios en cuanto a exposición. Tened en cuenta que este Real Decreto está muy pensado para trabajos que manejan amianto, no tanto para, bueno, también para una retirada de amianto, pero no tanto para qué pasa con el amianto instalado, ¿no? Es decir, nos falta una referencia sobre ese material que está todavía en muchos edificios instalado, no está claro normativamente qué es lo que hay que hacer con ese material, cuándo acaba su vida útil. Por ejemplo, a las uralitas se les podría poner un plazo, oye, pues al cabo de 30 años, 50 años, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí ya acaba su vida útil. Eso a día de hoy no está perfectamente definido. Entonces, la norma que nosotros vamos a utilizar para
el proceso de localización y diagnóstico del amianto es esta norma 171-332, que la elabora el Comité Técnico 171. Ya tiene unos pocos años, desde enero de 2021. Ahora probablemente se iniciará un proceso de revisión y quizá de modificación. Pero la cuestión es que cuando nos encontramos un material instalado en un edificio, ¿qué hacer, no? Porque no todos los materiales van a suponer necesariamente que las personas en ese edificio estén expuestas a fibras, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar estos materiales. Una persona experta, pues simplemente de visu es capaz de identificar materiales sospechosos. Obviamente no podemos determinar si tiene amianto o no. Lo que se ha de hacer es tomar una muestra, llevarlo al laboratorio, y en el laboratorio ya sí que nos certifican si hay amianto o no. Si no hay amianto, pues obviamente el proceso se acaba ahí. Y si encontramos amianto, pues lo que procede es aplicarle un método de evaluación del riesgo que está basado en una serie de ítems, y en función del resultado, si el riesgo es muy alto, la recomendación suele ser retirada. Si el riesgo es más bajo, se puede llegar a mantener. ¿De qué depende el riesgo de esa presencia de material, ¿no? Pues primero, del porcentaje del contenido de amianto que pueda tener ese material que hemos recogido, que hemos identificado, de la variedad. Como decía antes, no es lo mismo crisotilo que crocidolita, por ejemplo. La friabilidad es un concepto que se refiere a la facilidad que tiene ese material de romperse por simple presión manual, ¿eh? Si tú aprietas con un dedo ese material, se rompe, te suelta fibras, o es un material duro que al darle tú con tu dedo no se mueve, ¿eh? Se mantiene íntegro. Obviamente, cuanto más friable, más peligroso. El estado, si está roto, si tiene daños por agua, lo que sea. La cantidad de material que está expuesta al área donde se ubican las personas, la accesibilidad, no es lo mismo que esté en un patinillo, una tubería de fibrocemento, o que sea una cubierta de fibrocemento de 500 metros cuadrados y debajo está todo el mundo, no es lo mismo. Y luego actividad, movimiento, qué es lo que ocurre alrededor, vibraciones, etcétera, corrientes de aire. En fin, hay toda una serie de factores que se tienen en cuenta y que nos permiten calificar el nivel de riesgo de ese material. Como decía, se identificarán el nivel de riesgo, y en función de ese nivel de riesgo, pues habrá una serie de acciones de respuesta, ¿no? Desde retirada cuando el nivel de riesgo es muy alto, a simplemente señalización, documentación. Y eso sí, si los materiales no se van a retirar, es imprescindible diseñar un plan de mantenimiento, ¿eh? Entre medias, encapsulado, estabilización, aunque diría que son operaciones cada vez menos habituales, ¿eh? El encapsular o estabilizar cada vez se hace menos. Ya lo normal es o lo dejo o lo quito. Es lo más habitual que se está decidiendo últimamente. Lo que os decía, muy importante, si el material se queda en el edificio, diseñar un plan de operación y mantenimiento, donde habrá una serie de procedimientos de trabajo seguros, sobre todo para aquellas actividades que vayan a afectar al material, ¿no? Si es una tubería con un recubrimiento de amianto, pues todas las operaciones de fontanería que pudieran afectar tendrán que tener los procedimientos, las personas tendrán que estar formadas e informadas, deben saber cómo manipular ese material y deben saber dónde está. Y bueno, y este plan se tiene que mantener en el tiempo, ¿eh? Si vienen personas nuevas, pues habrá que tenerlo en consideración, esa información, esa formación y demás. Todo el personal que esté en contacto directo con el material, para alguno de los procedimientos que tengan que realizar en esas instalaciones, obviamente tendrá que disponer de todas las EPIs correspondientes, ¿no? De mascarillas,
trajes, tubex, etcétera. El tema de señalización es importante. Si estamos hablando, por ejemplo, de una retirada, se suelen poner señalizaciones de este tipo, que son temporales. Si es un material que se va a quedar, pues se puede poner algún tipo de señalización como la que vemos aquí, para que no se haga una manipulación inadecuada o inadvertida, porque si no sabemos que el producto está ahí, pues puede que trabajemos normal y que nos encontremos con este riesgo. En un edificio, ¿qué tipo de ubicaciones o qué tipo de materiales? Seguro que a todos nos viene a la cabeza las bajantes, a todos nos viene a la cabeza las uralitas de fibrocemento, las cubiertas, pero hay muchas otras. Hay suelos, hay falsos techos, hay recubrimientos en tuberías, telas asfálticas, recubrimientos interiores, o sea, más que recubrimientos, rellenos interiores en puertas cortafuegos, etcétera. Las calderas, todo lo que son los quemadores de calderas, etcétera, nos vamos a poder encontrar muchísimos de estos materiales. Ahora bien, en España, pues casi el 80% del uso ha sido para hacer fibrocemento. El uso del material importado, porque aquí no se produce, se ha utilizado históricamente para hacer estas cubiertas de fibrocemento. Y luego hay otros materiales, pero en general suelen estar por debajo del 10%. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? de materiales, incluso en pinturas, materiales proyectados sobre los perfiles, sobre las vigas, etcétera, ¿no? Podemos ver algunos ejemplos con imágenes. Un retardante para caso de incendio en un garaje, pues estos materiales proyectados pueden tener amianto, algunos de ellos. Algunos de ellos pueden estar detrás de un falso techo, y a primera vista no lo vamos a encontrar, tendremos que buscar. Y algunos pueden ser muy friables, como este que se ve aquí, no se aprecia muy bien en la foto, pero este, por ejemplo, era muy, muy friable. Aquí vemos el material proyectado sobre la viga, y esto es un plenum, y este conducto es un conducto de recirculación, con lo cual pues se podía estar llevando todo el material que pudiera caer, ¿no? Y que en este caso además se caía. Fijaros que aquí, al abrir una placa de falso techo para cambiar cualquier cosa, pues el trabajador estaría expuesto al material, ¿no? De una forma muy grave. Y no solo el trabajador, sino que caería y afectaría a todo el mundo. Tuberías de transporte de fluidos, sobre todo si son fluidos muy calientes. Telas asfálticas y juntas de dilatación, aquí nos lo encontramos ocasionalmente. Las placas de fibrocemento, uralita, bajantes de fibrocemento. Fijaros que a veces hacemos inspecciones y a priori se entiende que está todo ya retirado, pero si se hace una revisión un poquito exhaustiva, pues aquí esta bajante la habían cambiado, pero por la difícil accesibilidad a determinadas zonas, pues se habían dejado una pieza, ¿no? Bueno, pues te puedes encontrar cosas de este tipo. Textiles para protección frente al calor, en un grupo electrógeno, por ejemplo. Los propios falsos techos. Es raro encontrar este producto en España, pero en alguna ocasión, muy raramente, lo hemos encontrado. Aquí veis una manipulación totalmente incorrecta, no lleva traje, con las manos así tal cual, cogiendo el material. Pues muy mal, ¿no? Lo pongo como ejemplo de lo que no hay que hacer. Aquí igual, ¿veis? Manipulando suelos vinílicos que también pueden llevar material. Este es un material muy poco peligroso, lógicamente, porque no va a ser un
es un material muy poco friable y por lo tanto va a emitir muy pocas fibras. Pero bueno, está ahí. Y a veces te lo encuentras, a veces nos lo hemos encontrado, por ejemplo, nos lo encontramos en un colegio y claro, los niños estaban, además eran de niños muy pequeños y los niños estaban todo el rato en el suelo manipulando, tocando. Bueno, pues no es una buena opción. Bueno, las operaciones de retirada, yo creo que esto ya sí está muy claro que se han de hacer con las máximas garantías. Por supuesto, tiene que haber un plan de trabajo aprobado por el departamento correspondiente. La empresa que lo hace tiene que estar inscrita en el registro de empresas de retirada de amianto. Nosotros estamos inscritos en el registro, pero no retiramos amianto, únicamente hacemos las inspecciones y la identificación del material. Obviamente se debe proteger el área de trabajo cuando se hace la desinfección. Se ha de proteger y mantener en depresión toda la zona de trabajo. Hay que disponer de unas cabinas de entrada y salida, que son cabinas de descontaminación. Y bueno, toda la manipulación del material se ha de hacer con las máximas garantías. ¿De acuerdo? El transporte debe hacerse con el material muy bien sellado, muy bien recubierto para evitar la emisión de fibras al aire. Y obviamente al final pues se ha de disponer del material como residuo tóxico y peligroso. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de inspección de amianto, aunque no sea retirada, también se debe disponer de un plan de trabajo. Esto es importante tenerlo en consideración. No se puede llegar a un edificio y recoger el amianto alegremente, sino que todo lo que suponga manipular el material tiene que contar con un plan de trabajo autorizado. En nuestro caso tenemos un plan de trabajo genérico aprobado y lo que se ha de hacer es, bueno, una vez que se tiene ya ese plan, no hay que volver a presentarlo cada vez. Una vez que ya está aprobado, pues vale como plan de trabajo. Y bueno, se presenta una vez y cuando te lo aprueban, pues ya lo utilizas sin mayor problema, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta, como decía antes, que o sea, la recogida del material no se puede hacer de cualquier manera. Normalmente, en nuestro caso, lo que hacemos es una identificación previa, pongo aquí el plano como ejemplo, identificamos de visu los materiales que nos pueden interesar, los ubicamos en plano y una vez que tenemos perfectamente identificados los materiales, entonces podemos proceder a la toma de muestras. La toma de muestras sí que la tendremos que hacer con el traje de protección, guantes, mascarillas, etcétera, y debemos tener localizada una unidad de descontaminación en algún punto del edificio. Y todos los caminos de conexión, de comunicación, digamos, tienen que estar también previamente definidos. Una vez que tenemos hecho este trabajo previo, vamos directamente a los puntos, recogemos el material, limpiamos y descontaminamos perfectamente el entorno, cualquier residuo que pudiera haber caído se recoge, se trata como residuo tóxico y peligroso también. Y finalmente nos descontaminamos, recogemos todo, incluyendo los EPIs, incluyendo plásticos que pudiéramos haber puesto para recoger cualquier resto, etc. La cantidad de material que se manipula aquí es absolutamente mínima, porque estamos hablando de una muestra normal, son varios centímetros cúbicos, porque son identificaciones microscópicas. Pero aún así la administración requiere que el trabajo se haga con las máximas garantías y bueno, por lo tanto, pues así se hace. Hay una guía que nos define todos estos requisitos que he comentado, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, todo esto se engloba dentro de un proceso global que se puede aplicar a
a las inspecciones, que resume un poco lo que he comentado anteriormente, ¿no? La cuestión aquí es, en un edificio determinado nos preguntamos si hay presencia de materiales con contenido en amianto, si es que sí, o sea, si es que no, ni siquiera vemos materiales sospechosos, se acaba el proceso, pero si es que sí, pues los tenemos que identificar, localizar. Nos tenemos que preguntar si ese edificio se va a demoler, se va a hacer en él una reforma integral o no, y la identificación de materiales es diferente. Cuando no se va a demoler, se puede hacer un estudio de materiales en zonas accesibles y no confinadas, y cuando se va a demoler, entonces hay que localizar e identificar todos los materiales, incluso los ocultos. Entonces, eso exige a veces pues romper para tener acceso a patinillos, a falsos techos, a zonas ocultas, ¿eh? En cualquier caso, si se va a demoler, obviamente sí o sí habrá que retirar el material, y si no se va a demoler, pues hacemos todo el proceso que comentaba anteriormente, evaluación del riesgo, etcétera, y si el material no se va a mantener, se retirará, y si el material se va a mantener, pues tendremos que hacer un plan de gestión del material, ¿eh? Como decía antes, con formación, información, procedimientos, etcétera. Y bueno, nada más por mi parte. Preguntas o cuestiones que puedan surgir, pues a vuestra disposición, bien ahora, bien a través del chat, o si queréis, pues si tenéis algo que os surja en otro momento, pues ahí tenéis mi contacto y estaré encantado de atenderos. Muchas gracias, Paulino, por la presentación. Fíjate, sí, mira, aquí hay una pregunta, ¿vale? ¿Qué Sí, superficie de amianto hay que retirar en la obra para que haya que hacer, para que haya que hacer mediciones posteriores a la... Espera, voy a apartar esto, que no lo puedo leer bien desde aquí. Vale, ¿qué superficie de amianto hay que retirar en la obra para que haya que hacer mediciones posteriores para la reentrada en la zona? eh, por lo que yo sé, no hay un límite inferior. O sea, hombre, hay que aplicar también el sentido común, pero en cuanto manipulas, el proceso de descontaminación se tiene que hacer independientemente de cantidades, ¿eh? Cuando hablamos de procesos de retirada. Vale. Vale, perfecto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, es el momento ahora. Si no, pues bueno, pues como ha dicho Paulino, o bien se la mandan a él, que aquí tienen su mail, o me la mandan a mí y yo se la hago llegar a Paulino. Así que bueno, a ver, sí, parece que no hay ninguna más de momento. Pues nada, Paulino, muchísimas De gracias acuerdo. por tu presentación y por tu tiempo, y muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado al otro lado pues esta tarde con nosotros. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Que pasen buena tarde.